Bueno, entonces el primer problema dice que para la función f de x que está definida acá, determinar el tipo de función, dominio y rango. Bueno, entonces aquí tenemos una función f de x que es de la manera 3x dividido entre x cuadrado más 2, ¿sí? Entonces, básicamente la primera pregunta, lo que me están diciendo el tipo de funciones es respecto a la expresión matemática, como la ecuación, la fórmula matemática que está acá. Entonces, hay muchos tipos de funciones y resulta y pasa que ese tipo de funciones, cuando es una división, cuando estamos dividiendo un término y entre otro término, miren que el término de arriba es 3x y el término de abajo es x cuadrado más 2. Entonces quiere decir que arriba tendremos una función, entonces digamos que una función arriba que voy a llamarlo p de x y lo de abajo que lo voy a llamar q de x. P de x quiere decir que la parte de arriba es algo que tiene dependencia de x, es decir, que es una función de x, y que lo de abajo q de x tiene una dependencia también de x cuadrado más 2, donde este tipo de función de acá se llama, ese comportamiento solamente en particular se llama función lineal, ¿sí? Una función lineal, y una función lineal, pues, básicamente lo que me quiere decir es que del punto de vista gráfico, ¿sí? Del punto de vista gráfico, aquí haciendo un esbozo, donde en cómo se grafica una función. La gráfica de una función quiere decir es cómo es el comportamiento de la función a medida de que f de x, que el eje, aquí hay dos tipos de eje, el eje vertical o horizontal, que también se le suele llamar el eje y el eje horizontal, que es el eje x, es decir, que para ciertos valores de x, ¿qué valores va a tomar f de x o qué altura en esto va a tomar esa función? Entonces, cuando nosotros hablamos de una función lineal, pues quiere decir que su comportamiento es una recta inclinada, ¿sí? Es una recta inclinada, es decir, que a medida que toma valores x, y también va aumentando, a medida que aumenta x, va aumentando y, eso es lo que quiere decir una función lineal. Y esa función de acá, que se llamaría, bueno, ese tipo de función cuando tenemos un x elevado al cuadrado, elevado a la 3, y de esta manera, pues la vamos a llamar una función polinómica o polinomial, ¿sí? Más bien polinomial. Es decir, un polinomio que quiere decir que tengo varios términos que dependen de x, por ejemplo, x cuadrado más 2x más 2, es una función polinomial. O podríamos hablar de 3x a la 3 más x cuadrado más 2, es decir, que la x aparezca con varios exponentes, uno de valor 3, de valor 2. Dependiendo del número más grande del exponente, en ese caso que es 2 y en ese caso que es 3, se le dice que es un polinomio o de orden 2 o de grado 2 o de grado 3. Pero bueno, eso simplemente como para hacer una revisión esto de las dos funciones. Y que para el caso de una función polinomial, la representación gráfica suele tener más o menos ese estilo, ¿sí? Una forma de una curvatura, ¿sí? Una forma de una curvatura. Esa de acá siempre es la forma, de manera casi general, en la cual se representa una función lineal, y eso es una forma que casi se suele ver en las funciones polinomiales, en este caso cuadráticas. Pero bueno, eso simplemente fijándonos en cada término de la función, es decir, la parte de arriba que es el numerador y el denominador. Este tipo de función realmente, el nombre que adopta es una función racional. ¿Y qué quiere decir una función racional? Una función racional quiere decir que usted está dividiendo una función entre otra función y ese tipo de división, pues usualmente son polinomios, ¿sí? Un polinomio de orden 1 y un polinomio de orden 2. Entonces, esta es una función que se llama, una función f de x que se representa de la forma p sobre q, donde p es algo que tiene, que es algo que donde aparece la x, ese algo puede ser un 3x o un 3x más 1 o un x cuadrado. Es decir, una cosa, una función, o sea, una expresión matemática donde aparece x, ya sea de la manera de arriba a la abajo, y que q de x también lo mismo. No necesariamente se debe cumplir que, por ejemplo, si el denominador, que es la parte de abajo, y el numerador, que es la parte de arriba, ¿sí? Eso acá que se llama numerador, y eso acá que se llama el denominador, no estrictamente pues tiene que cumplirse. Ah, no, que el denominador es x al cuadrado y ese es x, quiere decir que el número más grande del exponente de x es 2 y este es 1. O sea, siempre tiene que ser este más grande que el otro. No, no, simplemente no es necesario. Aquí digamos que el orden, aquí el grado sería 2 y aquí 1, pero no tiene que ser eso estricto. Entonces, esa es una función racional, así de sencillo. Una función racional es pues la que
es una división entre dos polinomios acá, básicamente. Y pues daríamos por resuelta la primera pregunta o el primer inciso. Ahora sí viene la siguiente pregunta, que es dominio y rango. ¿Qué quiere decir el dominio de una función f de x y qué quiere decir el rango de una función f de x? Realmente, para entender esto mucho mejor, pues nos vamos a la representación que tiene una función, es decir, la representación gráfica. Una gráfica de una función, pues usted la obtiene a partir de qué manera. Entonces, digamos que recuerde que los ejes, el eje vertical, pues representa el valor de f de x, o que también se le suele llamar el eje y es el valor de x. Y básicamente, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Cómo sería f de x? F de x, por ejemplo, si yo tuviera un f de x, vamos a hacerlo con una función más sencilla, que sea de la manera 3x. Quiere decir que lo que vamos a hacer es una especie de tabla de valores, es decir, ¿qué valor toma f de x o y? ¿Sí? ¿Qué valor toma f de x para ciertos valores de x? Por ejemplo, si x tiene un valor de 0, ¿sí? Si x tiene un valor de 0, ¿cuánto vale f de x? Entonces sería 3 por 0, que sería igual a 0. Entonces quiere decir que cuando x vale 0, cuando este pedazo, entonces miren que, ¿cómo es esto los valores? Entonces miren que el punto acá es el origen de coordenada. Entonces, a medida que yo voy avanzando acá, usted puede tomar esto, digamos, de manera asimétrica. Bueno, aquí este es el número 1, este es cuando x vale 2, este es el número 3. Es decir, la representación en recta numérica. Que recuerden que por derecha son los números positivos y por izquierda los números negativos, menos 1, menos 2, lo usual que sea simétrico. Y el mismo orden para y, ¿sí? El mismo orden para y. Es decir, hacia arriba tendríamos 1, 2 y hacia abajo tendríamos menos 1, menos 2. Entonces quiere decir que cuando x vale 0, vamos a cambiar un poquitico la lógica de esto. Entonces miren que cuando x vale 0, cuando x tiene la altura 0, entonces miren que cuando x vale 0, miren que f de x, o que es la altura y, tiene 0. Es decir, x vale 0, entonces quiere decir que la altura es 0. Cuando el punto en x es 0, entonces la altura es 0. Entonces sería el primer punto. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, x vale 1, entonces f de x, ¿qué valor tiene? Entonces reemplazar x por el número. Entonces, cuando x vale 1, eso da como resultado 3. Entonces quiere decir que cuando x tiene un valor de 1, la altura de la función f de x, la altura o el valor de y, es decir, que cuando usted dice que x vale 1, la altura de la función va a ser, entonces primero se ubica en x, 1, y luego a partir de x va buscando la altura en y, entonces 1, 2, 3. Entonces ese sería este punto acá. Este punto acá en rojo quiere decir cuando el primer término, que es x, 1, igual al segundo término que es y, que sería 3. Y ese otro punto en color rojo sería pues cuando x vale 0, pues y vale 0. Y a medida que le doy dando valor y puedo seguir colocando punticos. Puedo decir, bueno, cuando x vale 2, entonces la altura en y, que es lo mismo que decir f de x, ¿cuánto sería? Entonces sería cuando reemplazar x por 2, entonces sería 6. Y así sigo dando valores, entonces digamos que sigo colocando punticos. Bueno, ahora digo, cuando x vale 2, entonces tengo que 2, ahora busco el valor en y, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto por acá bien arriba. Y sigo dando valores, y quiere decir que todos estos puntos los voy a unir de manera continua, y esa unión me está dando la forma gráfica de la función, ¿sí? La forma gráfica de la función, es decir, que esa representación gráfica me está diciendo ese comportamiento, cómo evoluciona y a medida que evoluciona x. Eso es lo que quiere decir la representación gráfica, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la representación gráfica rápidamente de una función. No obstante, resulta y pasa que lo mismo uno lo hace tanto por izquierda como por derecha como por izquierda, es decir, que también podemos dar valores negativos, ¿no? Cuando x vale menos 1, ¿cuánto valdría f de x? Y así sucesivamente, o sea, todos los posibles los valores de x. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? ¿Sí? ¿Con eso qué queremos decir? ¿Sí? Pues rápidamente lo que queremos decir es que en una función, voy a borrar acá esta parte y esos puntos de la función, porque no todas las funciones
siempre se van a graficar de esta manera. Es decir, no siempre todas las funciones van a ser rectas, otras funciones pueden ser curvitas, otras funciones pueden hacer eso, etcétera. En algunos casos hay unas funciones que son tan complejas que se tocará utilizar alguna herramienta, una calculadora o un computador, ¿sí? A mano pues es un poco difícil, ¿sí? Lo que pasa es que hay comportamientos conocidos. Entonces, lo que quiere decir, entonces, ¿qué quiere decir esto del dominio y el rango? Resulta y pasa que hay ciertas funciones existen algunas restricciones, es decir, el rango, el dominio de f de x se define como los valores que puede, los posibles valores que puede tomar x, o sea, los valores que puede asumir o que puede tomar o valer x. ¿Y eso por qué razón? Digamos que una función de ese estilo 3x aquí no hay ninguna restricción. X puede valer todos los valores, todos los números que quiera. Todos los números que quiera. ¿Sí? Todos los números que quiera. Es decir que, podríamos decir que el dominio, en este caso, se define como un intervalo, es decir, los valores que puede tomar. Quiere decir que X puede tomar todos los valores más pequeños posibles, es decir, que se suele decir de menos infinito. ¿Sí? Menos infinito quiere decir todos los números posibles hasta todo, puede valer cualquier valor de X, el número que sea. Entonces iría hasta infinito, de menos infinito hasta infinito, ¿sí? Hay una diferencia entre corchetes y paréntesis. La diferencia radica en que los paréntesis quiere decir que este es un número, digamos que pues, infinito no es un número, pero sería un número que nunca va a poder tomar, o sea, nunca vamos a llegar a infinito, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno dice que, si por ejemplo quiere decir entre 1 y 2, pues quiere decir que el corchete quiere decir que la función puede tomar 1, puede valer 1, y cuando hay paréntesis quiere decir que se puede acercar al 2, pero nunca puede ser 2. ¿Sí? Se puede acercar al 2, pero nunca puede ser el 2. Quiere decir que la función puede valer 1 y por mucho acercarse al 2, pero nunca puede ser 2. Esa es la diferencia. Pero ¿cuáles son las restricciones? Uno dice, bueno, pero ¿por qué pueden haber restricciones en la función? Resulta y pasa que en las funciones racionales, en este caso f de x, el lío puede presentarse en el denominador. ¿Y por qué en el denominador? O sea, ¿por qué aquí puede existir un lío? Porque resulta y pasa, no en todas las funciones, pero no en todas las funciones racionales, pueden que sí, puede que no, pues resulta y pasa que esto jamás, esto jamás puede valer, es decir, x cuadrado más 2, no, es decir, yo no puedo dar un valor de x de forma tal de que esta operación matemática me vaya a dar 0. Quiere decir que jamás esto puede valer 0. Es decir, que no puede existir un valor de x, no puedo decir que x tenga un valor que haga que esto se haga 0. Una forma más rápidamente, una manera más sencilla de verlo es como si usted dijera que 3x sobre x menos 1, un ejemplo, si tuviéramos esta operación. Yo no puedo decir que x vale 1, por la sencilla razón de que si x vale 1, uno dice, bueno, arriba no hay ningún problema, pero el problema sería que si x vale 1 sería 1 menos 1, lo que decir 3 sobre 0, y el problema es que en matemáticas, algo vive entre 0, pues no está definido, o sea, tendería a infinito. Eso sería una indeterminación. Entonces, por esa razón, debemos tratar de mirar si esto puede en algún momento volverse 0. Porque si existe un valor de x que la función se haga 0, esa es una restricción. Yo no puedo, por ejemplo, acá la restricción es que, ejemplo, en este caso acá, x puede ser lo que usted quiera. Puede ser lo que usted quiera, pero jamás puede valer 1. Es decir, que, por ejemplo, para este caso en particular, el dominio de la función amarilla es, podemos decir, todos x excepto menos 1. Es decir, para todos los valores de x excepto menos 1. Excepto 1, perdón, excepto 1. Es decir, que jamás puede valer 1. Puede ser cualquier valor, excepto 1. Esto es una forma de manera escrita o de manera matemática, pues quiere decir que puede ser de menos infinito. ¿Sí? Puede ser de menos infinito hasta menos 1 y desde menos 1 hasta infinito, la unión de estos dos conjuntos. Miren que el 1 lo tengo en paréntesis. ¿Por qué? Porque jamás, iría hasta 1, y desde 1 hasta
infinito. Miren que coloco el 1 entre paréntesis. ¿Por qué? Porque no puedo tocar el 1, o sea, no puede ser 1. Si fuera, por ejemplo, así, quiere decir que puedo tomar el 1, pero no, ese no es el caso. El 1 no puede ser. No puedo hacer que esa función sea, valga 1 porque eso va a hacer que el denominador se haga 0 y tenemos ahí un problema. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de analizar es qué podemos hacer. O bueno, dejemos el ejemplo anterior, ¿no? Si podría ser interesante. Dejar ese ejemplo aparte. Este es un ejemplo aparte. Este es un ejemplo aparte que en el cual podemos mirar por qué las funciones racionales pueden tener restricciones. Es decir, la restricción quiere decir, oiga, existen valores de X que yo no puedo tomar porque voy a encontrarme con un lío de estos y eso es algo que debemos evitar. Ahora, ¿cómo determinamos? ¿Cómo calculamos la restricción? Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. X cuadrado más 2 lo vamos a igualar a 0. De aquí despejaríamos. Aquí tendríamos una ecuación en la cual encontraremos qué valor va a ser, qué valor de X va a ser que esta función, que este valor, que esta operación de acá, esta expresión algebraica se haga 0. Entonces, pasando este 2 que está positivo para el otro lado negativo, X cuadrado menos 2, pero resulta y pasa que entonces, ¿cómo quitamos el cuadrado? ¿Cómo quitamos el cuadrado? Entonces, el cuadrado lo quitamos de la siguiente manera. Pues simplemente le sacamos la raíz cuadrada. Simplemente le sacamos la raíz cuadrada. ¿Y por qué la raíz cuadrada? Recuerde que la raíz cuadrada de un número es lo mismo que decir ese número elevado a la 1/2. Es decir, que si yo tengo x cuadrado, si yo digo la raíz cuadrada de x al cuadrado, es lo mismo que usted diga x al cuadrado elevado a la 1/2. ¿Y eso cómo se interpreta? Entonces miren que x al cuadrado, entonces eso se interpreta como x y el producto de esto. Entonces sería 2 por 1/2, que es lo mismo que decir, pues 2 por 1/2, pues me da 1. Entonces miren que, ¿qué quiere decir despejar x? Que x quede solita, sin ningún cuadrado, sin compañía. Miren que entonces acá, en conclusión, estamos diciendo que x es igual a la raíz de menos 2. Eso quiere decir despejar x. Eso quiere decir despejar x, que la x quede solita, sin ninguna compañía. X, ese es el valor de x. ¿Qué hace? Ese es el valor de x. ¿Qué hace? Esa resolución quiere decir que cuando x vale raíz de menos 2, va a hacer que esta función se vuelva, esto de acá se vuelva 0. Entonces quiere decir que cuando x vale raíz de menos 2, el denominador se va a dar 0. No obstante, aquí hay una cosita y es lo siguiente. Es que la raíz de un número negativo, esto de acá es el plano, el x y y estamos en el mundo de los números reales. O lo que se llama el plano real o el plano euclidiano. Y resulta y pasa que la raíz de menos 2 no existe en los reales. La raíz de menos 2 no existe en los reales. O que matemáticamente uno escribe, raíz de menos 2 no pertenece a los reales. Raíz de menos 2, ¿dónde está? Pertenece, bueno, no dice más bien así, pertenece en un mundo que se llama los números complejos, ¿sí? En los números complejos. Entonces quiere decir que en la recta numérica jamás va a existir un número que se llama raíz de menos 2. Es decir, que en X jamás va a existir, en el mundo de los reales, jamás va a existir en la recta numérica un número que se llame raíz de menos 2. Raíz de 2 sí existe, porque raíz de un número positivo es posible. La raíz de 2 es casi 1.4, 1.41 aproximadamente. Pero raíz de menos 2 no existe, es decir, que aquí nunca vamos a encontrar raíz de menos 2. Entonces, en ese orden de ideas, como este número no existe, no existen los números reales, y es la única restricción, es decir, que la única restricción de X está en números complejos. Entonces, una forma de decir esto es que nos lavamos las manos, y es que básicamente X puede tomar cualquier valor del punto de vista de los reales. Quiere decir que el dominio, el dominio de f de X va desde
menos infinito hasta infinito, ¿sí? Va desde menos infinito hasta infinito. Recuerde que los números que dan acá, recuerden que aquí el dominio usualmente son dos números. Por un ejemplo, puede ser menos 2 y 1. El dominio de la función siempre son dos números. Son dos números. Son dos números que pueden ser de menos a a b, o bueno, o desde a b sea negativo o positivo. Puede ser abierto o cerrado, o, o uno abierto y el otro cerrado. Cerrado quiere decir el corchete y abierto quiere decir el paréntesis. Pero A y B siempre son números reales, ¿sí? Siempre son números reales. Y como raíz de menos no existe, como raíz de menos 2 no existen los reales, pues quiere decir que para más, para menos, pues X siempre va a tomar cualquier valor, ¿sí? X puede tomar cualquier valor en el mundo de los reales. No, y uno dice, pero raíz de menos 2, pero es que raíz de menos no existe en el mundo de los reales, entonces este número de acá, descarga, la matemática nos dice esto, ¿sí? Pero entonces en el punto de vista de los reales, pues jamás va a tomar ese valor. Entonces X puede tomar cualquier valor. ¿Por qué la restricción del denominador? Porque en el denominador no podemos hacer que esto se haga cero. En el numerador, el numerador puede valer cero, sí, no hay problema en el numerador. Es decir, por ejemplo, inclusive, si X valiera cero, miren que f de X, ¿quién va a ser? Sería 3 por 0 y entre 0 al cuadrado más 2, 3 por 0, ¿sí? Poner así, 3 por 0, 0 al cuadrado de 0, entonces miren que 3 por 0 da 0, y entre 2 eso da 0. Entonces miren que en el numerador no hay ningún problema. Si X vale 0 y uno dice, uy, pero si el numerador puede hacerse 0, miren que el numerador se hace 0. Pero el numerador se puede hacer 0, sí, no hay ningún problema. El problema es cuando el denominador se haga 0. El numerador sí puede valer 0. Si el numerador vale 0, pues quiere decir que no importa el número que esté acá abajo, pues eso va a dar 0. Bueno, siempre y cuando aquí no sea 0. Pero aquí puede tomar cualquier valor, entonces el lío no está en el numerador. El lío realmente está en el denominador, que en el denominador no puede aparecer. Quiere decir que tranquilamente yo puedo tomar cualquier valor. Quiere decir que tranquilamente yo puedo tomar cualquier valor de X. Cualquier valor de X. X puede tomar cualquier valor desde menos infinito hasta infinito. Puedo extenderme todo lo que quiera. No hay ninguna restricción para X. Y eso es lo que se llamaría el dominio de la función. Ahora, el rango de f de X. Pues básicamente, si el dominio son los valores que puede asumir X, pues el rango son todos los valores que puede asumir Y. Es decir, ¿será que Y la altura puede ser todo lo que usted quiera? Puede valer desde 0 hasta infinito, de menos infinito hasta, o puede tomar todos los valores negativos, todos los valores positivos. Entonces, tanto el dominio como el rango son intervalos, ¿sí? Son un intervalo, es decir, aquí encierro la posibilidad de los valores que pueden haber, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo determinamos el rango de una función? Digamos que el rango de una función tiene un trabajo un poquito más extenuante y lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, miremos que fx también se suele llamar y. Entonces, vamos a decir que y es igual a 3x sobre x al cuadrado más 2. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar x. Es decir, que vamos a hacer lo siguiente. Esto que está dividiendo para por el otro lado multiplicar, entonces me va a quedar y por x cuadrado más 2, que es igual a 3x. Entonces, por ende, esto es lo mismo que decir yx al cuadrado más este por esta, propiedad asociativa, este por este y este por este y este por este. Entonces, más 2y es igual a 3x. Y entonces, paso para acá y te voy a tener yx al cuadrado. Este que está positivo para por el otro lado ser negativo, entonces voy a colocarlo en menos 3x más 2y es igual a 0. Y aquí nos queda una ecuación y el objetivo de esa ecuación es que despejemos x, ¿sí? Es decir, que de aquí vamos a decir, a partir de esta expresión matemática, que voy a cambiar el x de color, de aquí debemos obtener una cosa que diga x igual a algo. Pero la cuestión es que esa ecuación de acá se llama una ecuación cuadrática. ¿Por qué se llama una ecuación cuadrática? Porque el valor más grande de x es 2. El valor más grande de x es 2 al cuadrado. X al cuadrado. El número más grande de x es 2. Es cuadrática. ¿Y eso qué quiere decir?
Es decir, que de la forma canon cuadrática es de la manera ax al cuadrado más bx más c. Entonces, según este orden de ideas, A es el compañero del x al cuadrado, entonces se llamaría y. B es el compañero del x, que sería, realmente aquí dice más bx, entonces es lo mismo que usted escribir acá. Es decir, que el menos 3x es lo mismo que decir más menos 3x, ¿sí? Más menos 3x, ¿sí? Eso en ese orden de ideas quiere decir que el b es el compañero, es decir, que esa ecuación podría escribirse como y cuadrado, perdón, y por x al cuadrado, más menos 3 por x más 2y. Entonces, dando a entender que b es el compañero del x y el compañero del x es menos 3 y c es el otro término, es el otro término que nos queda. Entonces, c es igual a 2y. ¿Y para qué nos sirve eso? Resulta y pasa que existe una fórmula muy famosa, que es la fórmula de la cuadrática. Y esa fórmula nos dice que x en una función cuadrática va a valer menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c dividido entre 2 entre 2a. Reemplazando menos y el b que vale menos 3 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado menos 4 veces el valor de a que es y el valor de c que es 2y y entre 2 por a y a que vale y. Entonces, por ende, x nos va a quedar lo siguiente. Menos por menos da más 3 más o menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9 y 4 por 2, 8 y por y cuadrado entonces nos queda menos 8 y al cuadrado y entre 2y. Entonces, básicamente, a partir de esa expresión analítica, a partir de esa expresión, es que a partir de esa expresión, así como lo hicimos con el, a partir de esa expresión, así como lo hicimos con f de x, vamos a mirar qué valores puede tomar y, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que puede tomar y? Entonces, miren que de entradita tenemos algo acá. De entradita tenemos, miremos el denominador. De entradita, miremos que tenemos el y en el denominador. Como y está en el denominador, ya sabemos que la única manera de que tenemos que, de eso de acá no puede ser 0. Entonces, ¿cómo sabemos esto de acá? Entonces, miren, 2y lo igual a 0, es decir, el denominador lo igual a 0 para saber qué valor de y hace que eso se haga 0. Entonces, despejando, paso esto para acá y entre 0 sobre 2, entonces 0 sobre 2 es 0. Entonces, quiere decir que y no podría, y igual a 0, es decir, que y no puede, y tiene que ser diferente de 0, ¿sí? Y es diferente de 0, ¿sí? Puede decir que este y igual a 0 quiere decir que y no puede tomar 0. Eso es lo que nos está diciendo esa expresión matemática. Y ahora miremos en el numerador si existe alguna restricción. Miremos en el numerador si existe una restricción. ¿Cuál podría ser la restricción? El 3 no hay ningún problema porque el 3 no depende de y, entonces el 3 no hay ningún problema. Realmente lo interesante está acá. Es en la raíz de 9 menos 8y al cuadrado. Lo que está dentro de la raíz, eso que está dentro de la raíz cuadrada, eso que voy a subrayar, tiene que ser estrictamente mayor o igual a 0. ¿Cómo así? 9 menos 8y al cuadrado tiene que ser estrictamente mayor o igual a que 0. ¿Qué pasa si qué quiere decir que sea mayor o igual que 0? Quiere decir que cuando yo reemplace en y en muchos números, yo puedo decir, no, que y vale 1, que y vale 2, que y vale 3. Por ejemplo, que y vale 1. 9 menos 8 por y que vale 1 al cuadrado. Entonces eso me va a quedar 8, eso me va a quedar 1. Perfecto, pero ¿cuál es la diferencia si y o qué pasa si y vale 0? Entonces tendríamos que 9 menos 8 por 0 al cuadrado. Entonces me va a quedar que entonces eso va a ser 9.
Pero ¿qué pasaría si y toma un número? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto tiene que ser estrictamente mayor que cero? Porque resulta y pasa que pueden existir números, y vamos a hacer una prueba, por ejemplo, voy a decir, cuando y vale 3, por ejemplo, eso va a decir que 9 menos 8 por 3 al cuadrado, eso es lo mismo que decir, menos 8 de 3 al cuadrado es 9, y 9 menos 8 por 9 nos da menos 63. Quiere decir que lo de adentro me está dando menos 63 y lo de adentro está metido en una raíz. Entonces me quería raíz de menos 63. ¿Y qué acabamos de decir? Que la raíz de un número negativo no existe. Entonces, por ejemplo, y no podría valer 3, y no podría valer 3 porque haría que lo que está por dentro se haga negativo y al ser negativo, pues la raíz de un número negativo no existe. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que aquí 3 no es una opción, pero tampoco es que uno se ponga a darle número por número, entonces me voy a poner a evaluar todos los números hasta encontrar todos los posibles números de y. No, realmente no es hacerlo así, que da un número por número. Lo que realmente hay que hacer es pues, resolver esa desigualdad. Esa desigualdad. Bueno, dejemos ese cálculo acá que nos puede ser bastante interesante. Otro ejemplo acá. Y esa desigualdad lo que nos dice es que, bueno, tengo 9 mayor o igual a 8 y al cuadrado. Paso esto para acá, entonces yo tengo que y al cuadrado, o bueno, tengo más bien que 9 sobre 8 es mayor a y al cuadrado, y sacando raíz cuadrada ambos lados yo tengo que y, o bueno, más bien la raíz cuadrada ambos lados, es decir, la raíz de 9 sobre 8 tiene que ser mayor o igual a y, entonces por ende, y es lo mismo que decir al revés, y si coloco por izquierda y, entonces lo coloco al revés, tiene que decir que la raíz bueno, 9, raíz de 9 sobre 8 aproximadamente, eh, que es básicamente aproximadamente 1.06 aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que y jamás puede ser más grande que 1.06, ¿sí? Es decir, que si y vale 1.07 tenemos problemas. ¿Por qué? Porque este número va a hacer que lo que esté por dentro se haga negativo. Es decir, que 1.06 sea mayor que y, lo que nos quiere estar diciendo es que y no puede ser 1.06 jamás. Y como esto es una cuadrática, la solución, pero como esto es una raíz, la solución de una raíz son dos números, tanto positivo como negativo. Es decir, que y no puede ser, no puede pasar de 1.06 positivo ni de 1.06 negativo, porque eso va a hacer, porque eso va a hacer que pues acá exista la restricción. Es decir, que jamás vamos a ver que la altura máxima de la función va a estar acá. Es decir, que la función, por más que haga cosas, jamás va a superar, voy a suponer que esa línea acá es el 1.06, independientemente del comportamiento de la función, jamás va a superar esta barrera. Independiente de cómo se grafique la función, el y nunca va a tocar ni el 1.06 ni el menos 1.06. Es decir, que jamás va a superar esta barrera acá, jamás va a superar esa barrera acá, esa función, independientemente del comportamiento. Aquí no quiere decir que esa gráfica esté bien, no, simplemente estamos dando a entender que y jamás va a superar esos valores de acá, esos valores de acá. Finalmente, pues escribiendo matemáticamente, entonces decimos lo siguiente, que el rango, ¿quién es? ¿El rango quién es? Es el intervalo desde menos 1.06 hasta 1.06. Es decir, que el rango es que la altura más pequeña va a ser 1.06 y la altura más grande va a ser 1.06. Esos son los valores máximos que va a agarrar la función f de x. Ese es el valor más grande y el valor más pequeño, ¿sí? El valor más grande y el valor más pequeño. No obstante, aquí hay una cosa muy interesante y es esto, y es que nosotros ya hemos dicho que cuando x vale 0, pues y va a valer 0, y según esa ecuación y no va a tomar 0. Y no va a tomar 0. Lo que va a suceder es que en el punto, cuando x vale 0, cuando x vale 0, y vale 0, pero a medida que x avance, y nunca va
Y nunca va a tocar el 0, ¿sí? O sea, Y solamente puede ser 0 en 0, después de aquí por derecha y por izquierda. Es decir, que Y no puede hacer algo como eso. Ah, no, que otra vez me volvió a dar 0. No, desde aquí eso no es posible. Según esto, acá lo que me está diciendo es que Y no puede, solamente puede tomar el valor de 0 en X igual a 0. El resto jamás esto va a suceder. No existe otro valor de X que esto se haga 0. Y ya con eso, entonces, pues tendríamos analíticamente la solución del problema. Ya tendríamos analíticamente la solución del problema. Para finalizar el problema, pues vamos a comprobar esto por medio de una herramienta matemática llamada GeoGebra, y esa es donde se puede obtener o donde se puede encontrar. Simplemente, pues, una herramienta libre que, pues, no hay que instalar nada en un computador, simplemente en internet es que GeoGebra, el primer enlace, GeoGebra, aplicaciones matemáticas gratuitas, y iniciar calculadora. Entonces, básicamente ese es el entorno de trabajo de GeoGebra, y aquí podemos ver rápidamente pues un entorno gráfico, ¿no? El eje X y el eje Y. Y acá lo que vamos a escribir en GeoGebra es pues es la función, ¿no? La función. ¿Y cómo se escribe la función? Tal cual, entonces vamos a escribir f de x es igual y 3x, no es necesario colocar el por, ni un signo de por, así 3x, el slash, es decir, cuando sacamos la barrita slash, hace la división, ¿sí? Hace la división. Entonces, bueno, aquí tendría 3x, nuevamente, aquí x, y la parte superior, miren que aquí está el cuadrado. Entonces, miren, para que x al cuadrado, y la otra parte de la función sería más 2, ¿sí? Más 2. Y acá podemos ver la representación gráfica de la función. Entonces, miren lo siguiente. Este es el comportamiento, esta es la gráfica de la función. Y vamos a comprobar los resultados que nos dio la función. Por ejemplo, el dominio. Quiere decir que X puede tomar todos los valores. Miren que a medida que yo hago zoom acá con el scroll, estoy colocando valores muy grandes, 1600, menos 1000. Miren que aquí no existe siempre en el eje X está la barra verde, ¿sí? Siempre en el eje X está la barra verde, ¿sí? Eso lo que nos está diciendo es que el dominio de la función es desde menos infinito hasta infinito. Todos los posibles valores de X. Una cosa sería que, por ejemplo, acá hubiese una interrupción. Por ejemplo, aquí viene la barra verde, y aquí vendría un espacio vacío y luego la barra verde. Mejor dicho, para que se note mejor la diferencia, miren esto. Miren que en el eje Y, miren que en el eje Y, la función verde, si yo me paro en el 6, en el 7, en el 8, miren que la función verde no llega al 8, no llega al 7, no llega al 6, no llega al 5. Y esa altura, ¿qué quiere decir? El rango, el rango. Miren que la función máximo, según los cálculos que hayamos hecho, el rango está desde menos 1.06 hasta 1.06, o la raíz de 9 sobre 8. Entonces, mire que GeoGebra nos está diciendo que la máxima altura de la función es 1.06, y lo podemos comprobar sencillo, de la siguiente manera. Entonces, escribimos acá el comando que se llama máximo, y hay varios intervalos, números, entonces buscamos función. Primero escribimos la función, que es f de x, ¿sí? Coma, ¿de dónde lo queremos mirar? Podemos mirarlo desde un intervalo grande, de menos 1000 hasta 1000. Ahora, aquí creo que me sale. Desde menos 1000 hasta 1000. Y miren que entre ese rango, entre menos 1000 hasta 1000, el valor más grande de la función es 1.06. Efectivamente, lo que nosotros acabamos de calcular. Entonces, GeoGebra nos está dando la razón de que el valor máximo de la función es 1.06. Y lo que íbamos diciendo, uno de los cálculos interesantes es que, no, es que Y nos dio 0. ¿Será que la función Y, será que la función Y jamás puede ser, nunca va a poder pasar por 0? Sí pasa por 0, pero ese 0 lo que quiere decir es que solamente cuando X vale 0, Y puede valer 0. De resto, no existe otro valor de X. Miren, me voy a desplazar por derecha. Miren, que a pesar de que la función tiende a ser más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, miren que por más que yo mueva acá, yo me acerco acá, por más que yo me mueva, no existe un valor de X. Nuevamente, no va a existir un valor de X que haga que esta altura sea 0, que esta barra verde toque el 0. La única manera que esa función verde
toque el 0 es cuando x valga 0, tanto por derecha como por izquierda, los valores positivos o negativos. Entonces quiere decir que jamás, jamás vamos a encontrar un valor diferente de 0 que haga que esta función vuelva y caiga en 0. Y miren que el valor máximo de la función, es decir, la altura máxima de la función es 1.06, jamás va a ser 1.4, jamás va a ser 1.6, jamás va a ser 2, porque lo que acabamos de determinar con el rango es que la altura máxima de esta función va a ser 1.06 y de ahí no va a pasar. Quiere decir que jamás esta función va a ser, la altura va a ser 4, va a ser 5, porque eso fue lo que nos dio el cálculo, ¿sí? Eso fue lo que nos dio el cálculo. Entonces, gracias a la herramienta de GeoGebra, pues acabamos de comprobar los cálculos realizados.